Muy buenas noches, bienvenido a la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es para nosotros un placer contar con su presencia y sobre todo con la presencia de nuestro invitado especial, el señor Rafael Puyol, y también de nuestra directora del Centro de Estudios de la Educación de nuestra institución, doña Ligia Amada Melo. Como ustedes saben, a través del centro desarrollamos una serie de actividades en el área educativa y esta noche tendremos el honor de conversar y escuchar sobre todo de la experiencia de la movilidad del talento en un mundo global a cargo del señor Puyol. Quisiera pasarle la palabra a nuestra directora del Centro de Estudios para que pueda presentar al invitado y contarnos un poco de lo que tendremos esta noche. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches para todos. Bienvenido, doctor Puyol. Bueno, tenemos el honor, vamos a oír a un experimentado académico que trabaja desde hace mucho tiempo en la formación de profesionales, como van a ver a través de su currículum, no solamente en España, sino que tiene verdaderamente una experiencia global, y de ahí lo importante de su disertación sobre la movilidad del talento en un mundo global, del cual tiene mucha experiencia. Rafael Puyol Antolín es vicepresidente de Relaciones Institucionales del Instituto Empresa Business School, vicepresidente también de la Fundación del Instituto Empresa y presidente del patronato del Instituto Empresa de la Universidad de Segovia, todos en Madrid. Asimismo, es profesor del área de entorno económico de ese instituto, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y fue rector de la misma durante un largo tiempo. Es miembro del grupo de población de la Asociación de Geógrafos Españoles, grupo que presidió por varios años también. Miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma. Vicepresidente primero de la Real Sociedad de Geografía. Miembro full del Club de la Haya. Académico de número de la Real Academia de Doctores. Académico electo de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Fue miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración del portal Universia, del cual este país, nuestras universidades están conectadas. Es miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y técnica desde el 1996. Fue vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Colaborador por oposición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miembro del Consejo Editorial de varias revistas. Cruz, comendador de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y del Mérito Naval. Posee a su vez medalla de oro de las Universidades Complutense, Praga, Bratislava, México, La Habana, Helsinki. Es doctor honoris causa de varias universidades, entre ellos Anáhuac de México, Universidad del Norte de Paraguay, Universidad Nacional del Cusco, Perú, Universidad Ricardo Palma de Perú, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Pedro Enrique Jureño de la República, Universidad Dominicana y Universidad de Panamá. Fue galardonado con la medalla conmemorativa del 50 aniversario de UNICEF y miembro honorario de ese comité. Está especializado en demografía. Ha publicado 17 libros, más de 100 artículos y es colaborador habitual de prensa y radio. Lo más importante para nosotros es lo gran colaborador que es y el beneficio que hemos obtenido a través de su colaboración. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como ustedes saben, desde el 2004 inició un programa de acuerdos con universidades. Tenemos la gloria que el primer acuerdo que se firmó con Universidad Internacional fue precisamente con el Instituto Empresa Madrid, donde conversamos con él y debo decirle que en la misma conversación ya el otro día estábamos firmando el acuerdo. De ahí en adelante hemos tenido la oportunidad de que 80 de nuestros jóvenes dominicanos han estudiado en esa universidad becados por el MECI, la mayoría regresados a la República Dominicana. Pero aparte de la participación de los dominicanos allí, esa universidad, que debo decirle, que ocupa un lugar entre las 10 mejores del mundo en estudio business y de las 5 mejores de España, ocupando en algunos de los rankings, ocupa el segundo lugar en esa área. De esa universidad
el 80% de su población son extranjeros y de ellos el 40% son latinoamericanos. Así que, como ven, estamos hablando entonces con un gran colaborador de la educación, del desarrollo de nuestros profesionales, no solamente para América Latina, sino muy especialmente para la República Dominicana. Nos sentimos muy orgullosos de tu tercera visita al país, nos sentimos muy orgullosos que esté con nosotros y sobre todo reiterarle las gracias por la alta formación que han podido dar a nuestros egresados, todos excelentes, como le digo, han dado la talla en la República Dominicana en las distintas funciones que han realizado. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, excelentísima señora doña Ligia, querida amiga, excelentísimo señor embajador, excelentísimas autoridades todas, y permiten que no les cite a todas por su nombre, queridos amigos y amigas todos. Para mí es verdaderamente un placer estar de nuevo aquí en la República Dominicana y muy particularmente en esta casa que visité por primera vez cuando no tenía muebles todavía, que visité ya en una segunda ocasión cuando estaba en los inicios de su funcionamiento y que ahora tengo la oportunidad de visitar de nuevo y de sentirme muy satisfecho de estar con todos ustedes. Efectivamente, desde mi posición actual de vicepresidente del Instituto de Empresa, una gran escuela de negocios española reconocida en el ámbito internacional, firmamos hace bastantes años un acuerdo con doña Ligia para que estudiantes dominicanos pudieran realizar estudios en nuestra casa. Y ya hay un buen número de esos estudiantes que han pasado por nuestras aulas. Recordábamos en los minutos previos a esta sesión que ya hay alrededor de unos 80 y que seguirán creciendo en el futuro inmediato, ¿no? Firmamos aquel acuerdo y después de él tuvimos una gratísima comida que también recordábamos, de la cual me van a permitir que yo les cuente a ustedes una anécdota. Estábamos comiendo, yo estaba sentado al lado de doña Ligia y a mi izquierda tenía una ayudante suya, cuyo nombre ahora no podría recordar. Yo me presenté y dije, bueno, soy el vicepresidente de esta casa, Rafael Puyol, y ella me dijo, no, si yo ya le conozco a usted. Y dije, ¿cómo es? En fin, que me conoce. Dije, pues mira, es que yo soy compañero de máster de su hijo Jaime. Ah, y por cierto, menuda fiesta de despedida me dieron en su casa. Bueno, aquel fue el comienzo de una gran amistad, no con su ayudante, sino con esta gran institución que usted preside, con este país con el que me siento profundamente identificado. Yo les voy a hablar a ustedes, como reza el título de mi intervención, de la movilidad del talento en un mundo global. Y espero ser razonable en el tiempo, porque no pretendo bajo ningún concepto cansarles a ustedes. Pero creo que estamos en presencia de uno de los grandes asuntos que definen el mundo en estos momentos. El mundo se caracteriza en estos momentos por estar en el comienzo de una etapa de fuerte movilidad espacial.
Las migraciones se vienen intensificando mucho desde hace algunos años. Si bien no podemos decir que todavía hayan alcanzado proporciones especialmente significativas, hay alrededor de unos 200 millones de personas en el mundo que están viviendo en un país diferente a aquel en el que nacieron. Y eso, sobre la población de casi 7.000 millones que somos en el planeta, representa una cifra todavía modesta, en torno al 3%. Sin embargo, como recordaba Ban Ki-moon en una locución de no hace mucho tiempo, probablemente estemos en el inicio de una nueva etapa en la cual la movilidad internacional, por muchas y diferentes razones, va a alcanzar cifras cada vez más crecientes. Él dice que la primera etapa de la globalización se definió sobre todo por el trasvase de bienes, de servicios, de capitales, y que sin embargo la segunda etapa de la globalización se va a definir especialmente por el trasvase de personas de todas clases, de trabajadores de bajo nivel de cualificación y de trabajadores de alto nivel de cualificación. Pero la gente no solo se va a mover por razones económicas, se moverá también por motivos vinculados al medio natural, por motivos políticos, aunque afortunadamente el refugio y el asilo está en un proceso de disminución, por motivos de estudio, por razones de reagrupación familiar. Y son cada vez más los países implicados en esta movilidad, tanto en el caso de las naciones de salida como en el de las naciones de llegada, o de aquellos países que son fundamentalmente estados de tránsito. Quizás hoy día hacer esta clasificación tiene un afán pedagógico más que real, porque todos los países son las tres cosas a la vez. Son países que envían emigrantes, son países que los reciben y son países cuyo territorio sirve de tránsito para personas procedentes de otro lugar que utilizan ese territorio como una especie de trampolín hacia destinos más distantes. Y son corrientes en las que las mujeres vienen a ocupar ya la mitad de las plazas de esa movilidad, caracterizándose por lo tanto las migraciones como grandes movimientos en los que la feminización constituye un elemento definidor de primera magnitud. Yo he querido contarles inicialmente estas cosas y he querido mostrárselas, quizás los cuadros desde el fondo no se ven especialmente bien, a través de algunas diapositivas que ponen de manifiesto los datos básicos de esa movilidad a la que estoy aludiendo. Este sería un primer cuadro en el que se pone de manifiesto la existencia en el 95 de esos, en el 2005, perdón, de esos casi 200 millones, son 195 los que ahí refleja el cuadro, de personas. Y esta segunda es una clasificación de los países por el orden de importancia de sus migrantes. Como ven, los Estados Unidos ocupan el primer lugar, viene después la Federación Rusa, a continuación una serie de países europeos, y quizás lo más singular de este cuadro de las Naciones Unidas es que mi país, España, ya figura entre los países receptores de unas corrientes cada día más voluminosas. Y yo quiero ahora hablarles, dentro de este panorama migratorio cuyos rasgos básicos les acabo de definir, de la emigración del talento, de esa migración de personas especialmente y altamente cualificadas, para lo cual yo creo que debo de abordar el análisis a través
de dos aproximaciones sucesivas. La primera aproximación es la movilidad de estudiantes y la segunda aproximación es el análisis de aquellas personas que ya poseen una alta cualificación y que salen de un país en dirección a otros países diferentes. La movilidad de estudiantes se ha convertido en uno de los movimientos de mayor alcance en el mundo global que nos define. A veces no son los estudiantes los que se mueven, a veces son las propias instituciones educativas las que van de un lugar a otro. Quizás el caso más significativo de esta movilidad lo ofrezca Australia, que tiene 34 universidades con centros en el exterior del país que acogen un volumen de estudiantes, especialmente en el sudeste asiático, de muy alta intensidad. Y a veces la enseñanza se mueve a través de las ondas porque cada vez son más los productos online o los productos mixtos que las grandes escuelas y las grandes universidades están ofreciendo a sus estudiantes. Aquí tienen ustedes este primer cuadro que pone de manifiesto el volumen que hoy tiene la movilidad de estudiantes a escala internacional. Son 3.300.000 estudiantes aproximadamente los que tenemos cifrados, y eso representa todavía una porción reducida en términos relativos de la movilidad total, pero este es también un movimiento que está creciendo en los últimos tiempos con una intensidad verdaderamente significativa. En los últimos tiempos, los movimientos de estudiantes terciarios a escala internacional han crecido prácticamente en un 80%. Y estamos, por lo tanto, en el inicio de una nueva fase en la cual esa movilidad va a incrementarse con toda seguridad. Detrás de estos movimientos de estudiantes hay interpretaciones muy diferentes. Algunos las interpretan en términos exclusivamente monetarios. Los países que reciben estudiantes reciben, sobre todo en aquellos en los que las tasas que pagan son más altas que las que pagan los estudiantes nacionales, unos ingresos por ese concepto que se suman a los ingresos que dejan esos estudiantes en su vida en el país durante el tiempo que dura su preparación. A veces los movimientos de estudiantes se interpretan en términos de prestigio, porque en los rankings internacionales tener un porcentaje alto de estudiantes de fuera significa tener mejores posiciones, porque es muy valorado esta condición. A veces los movimientos de estudiantes se interpretan en el ámbito de la movilidad general del talento, porque son ya muchos los países los que tratan de atraer estudiantes extranjeros a formarse en sus aulas y después ofrecerles condiciones de trabajo y de vida adecuadas para mantenerlos vinculados, lo cual es muy frecuente, sobre todo en aquellas naciones en las que el binomio demográfico y económico presenta un balance claramente desfavorable. Y en algunos espacios, como es el espacio europeo al que yo pertenezco, esta movilidad de estudiantes se analiza como un instrumento del mercado laboral que permite llevar los recursos humanos especializados dentro de los diferentes países de la Unión, allí donde resultan en cada momento más necesarios. Esta movilidad de estudiantes tiene unos países prioritarios como receptores, que son los que tienen ustedes en la pantalla. Estados Unidos ocupa la primera plaza con un volumen que representa casi una quinta parte del total de estudiantes internacionales.
Vienen después países europeos como el Reino Unido, Alemania, Francia, y vean ustedes que ya mi país, que ya España, está ocupando un lugar en esa clasificación de los 10 primeros receptores, con un volumen de estudiantes de alrededor de 63.000 personas. Y vean ustedes ahora una gráfica que refleja prácticamente lo mismo que les comentaba en el cuadro numérico, complementado con este otro cuadro en el que se reflejan los 10 primeros países, en este caso emisores de estudiantes internacionales, correspondiendo en los 3 primeros puestos a China, a la India, a Corea, pero conteniendo además algunos otros países en vías de desarrollo, un aspirante a formar parte de la Unión Europea como es Turquía, o un país asiático como es Malasia, que está haciendo ciertamente una apuesta muy considerable por la formación superior. A veces hay que analizar esto no solo como volumen de estudiantes, sino que hay que analizarlos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la importancia relativa que los estudiantes extranjeros tienen en los países de acogida. Y por este indicador, el primer lugar, como ven en el cuadro, corresponde a un país distinto a Estados Unidos, corresponde en este caso a Australia, que está desempeñando un papel cada vez más importante en la preparación internacional del talento a escala global. Hay algunos factores que están influyendo en esta movilidad. A veces es la lengua. Los países que ofrecen productos en inglés tienen sin duda alguna una atracción muy especial. Aquí tienen ustedes una diapositiva en la cual se realiza una clasificación de los países en función de los cursos que son capaces de ofrecer en este idioma. En inglés, los que ofrecen todos sus productos en la lengua de Shakespeare reciben un volumen de estudiantes únicamente por este factor más elevado, y no me refiero lógicamente solo a Estados Unidos, y aquellos que no ofrecen cursos en inglés no son capaces de recibir un volumen de estudiantes tan alto. En el caso de España estarían las universidades en este último lugar, pero no las escuelas de negocio, que por el contrario somos capaces de ofrecer todos los productos que ofertamos en las 2 lenguas, el español y el inglés. A veces son los fees, son las tasas que pagan los estudiantes, el elemento discriminador. Aquellos países en los que los estudiantes pagan más, los estudiantes de fuera pagan más que los estudiantes de dentro, pues tienen a veces porcentajes más reducidos que aquellos otros en los que no se discrimina la condición de ser del país o de fuera para ser admitido en las universidades. Y a veces juegan en este tipo de circunstancias otros factores que me permito igualmente recordar porque creo que son importantes. Por supuesto, el prestigio académico de las instituciones, la flexibilidad de entrada, el que los estudiantes puedan trabajar complementariamente a sus estudios durante algún tiempo, y por supuesto las posibilidades que para ellos puede ofrecer el país de acogida cuando acaban sus estudios, las posibilidades que puede ofrecer su mercado laboral. Yo quería ahora hablarles a ustedes de un programa de movilidad que realmente está alcanzando niveles participativos de alta intensidad. Me refiero al programa Erasmus, que es un programa que se inició ya hace unos cuantos años, allá por finales de los 70, y que ha logrado mover hasta ahora en el marco de lo que llamamos el Espacio Europeo de Educación Superior, compuesto por 46 países en total del ámbito europeo,
que ha movilizado, decía, a 2 millones de personas y que mueve anualmente un volumen que está en torno a las 180.000. Y les quiero traer especialmente a su consideración este programa Erasmus, porque como pueden ver en este cuadro, nuestro país, mi país, ocupa el primer lugar entre los países tanto emisores de estudiantes Erasmus como de receptores de estudiantes Erasmus procedentes de otras partes de ese espacio europeo de educación superior. Además, este programa está acompañado de otro programa que a mí se me antoja especialmente interesante, que es el programa de prácticas que los estudiantes de los países del espacio europeo de educación superior pueden realizar en empresas de un país diferente, lo cual les permite perfeccionar su lengua, la lengua de ese país receptor, y adquirir toda una serie de habilidades, de destrezas, de skills, que les van a ser muy útiles en el desarrollo de su actividad cuando retornan al país emisor. Aquí tienen ustedes cuáles son las titulaciones que mueven en nuestro ámbito más estudiantes. Son los estudios de business, son los estudios de lenguas y filológicos en general, son las ciencias sociales, son algunas de las ingenierías tecnológicas y es el derecho. Y también les quería decir que además de los estudiantes se mueven en estos momentos los profesores entre los diferentes países del ámbito del espacio europeo, hasta un total anual de unas 28.000 personas que pasan una parte de su tiempo su actividad académica en un país distinto a aquel en el que desarrollan habitualmente su actividad. Movimiento de estudiantes, pero también movimiento de trabajadores cualificados. En este sentido, yo tengo que darles algunos datos, pero tengo que anticiparles que darlos a ustedes los datos de la movilidad de los trabajadores cualificados no es nada sencillo, porque no disponemos, desgraciadamente, de estadísticas especialmente precisas. La OCDE publica anualmente sus informes y en el último de ellos podemos calcular que el número total de trabajadores cualificados que existe a nivel global en estos millones alcanza ya un volumen que está entre los 29 y los 30 millones de personas. Y esta ciertamente es una cifra bastante significativa, que es algo que debemos tener muy presente. Sobre estos trabajadores cualificados, pues hay toda una serie de terminología para definirlos. A veces hablamos, como ustedes saben muy bien, de fuga de cerebros, pero hablamos también de ganancia de cerebros por parte de aquellos países receptores. Hablamos del brain drain, pero hablamos también del gain drain, que son los cerebros recibidos por los países que los acogen. Hay términos asépticos que se utilizan en los análisis internacionales. La OCDE habla de diáspora intelectual o de movimiento de personas altamente cualificadas. Hay términos que son realmente negativos. En algunos casos se habla de robo auténtico de cerebros. Los hay técnicos, como la definición de cerebros que da la Enciclopedia Británica, que es aséptico, que es técnico y que no les voy a ustedes a repetir por no cansarles. Y hay algunas otras acepciones, como el término derroche de cerebros, que hace referencia al mal uso que muchos países hacen de los trabajadores cualificados que reciben.
A veces se habla del brain overflow, que significa la falta de oportunidades para esas personas que existen en los países de origen, lo cual convierte lo que debería de ser simplemente un deseo en una auténtica necesidad de salir de ese país para instalarse en aquel que les pueda ofrecer las condiciones de trabajo, salariales y de vida apropiadas a su propia formación. Pero hay un término que a mí me gusta especialmente para definir estos movimientos, que es el de circulación de cerebros, porque normalmente un cerebro no se va para siempre. Un cerebro va y vuelve, muchas veces vuelve a su país de origen, y esta vuelta supone para ese país que le vio partir en su momento el aporte de su experiencia, de sus conocimientos, de sus contactos, de sus finanzas o de sus ahorros, que pueden ser realmente muy útiles en esa vuelta a ese país de acogida. Sabemos que hay alrededor de 30 millones de cerebros circulando en el mundo, y sabemos que la mayor parte de esos cerebros están procediendo de países en vías de desarrollo, hasta un porcentaje que se calcula en estos momentos en torno al 56% aproximadamente. Pero lo que no tenemos son datos concretos del conjunto de los países emisores, y solo tenemos datos fraccionarios de algunos de los países receptores. Sin duda alguna, el ejemplo más característico de país receptor de cerebros son los Estados Unidos. Una institución de tanto prestigio como es la National Science Foundation reconoce en sus informes la importancia que tienen para los Estados Unidos los trabajadores cualificados. Dice que había trabajadores procedentes básicamente de América Latina, de India, de China, de la Federación Rusa, que entran allí con la modalidad de ese visado, el H1, que tiene, como ustedes saben, una vigencia de 6 años y que está especialmente orientado para recibir a esta clase de personas. De esos cerebros, el 37% tenía un doctorado, particularmente en ingeniería, y se calcula que más de la mitad de los postdoctores que trabajan en las universidades americanas son extranjeros, particularmente en ámbitos como es el ámbito de la medicina, como es el ámbito de algunas ingenierías y como es el ámbito de la formación. Nosotros en Europa también tenemos una necesidad imperiosa de personas cualificadas, y la Unión Europea quiere poner en marcha la famosa tarjeta azul, que tiene como objetivo dar facilidades a las personas cualificadas para que puedan venir a trabajar. Algunos de los países de la Unión definidos en estos momentos por un binomio con un futuro verdaderamente complicado, que es el binomio de la fuerte desnatalidad que padecemos y del alto envejecimiento demográfico de nuestra población, que va a hacer, que está haciendo ya en algunos países, que el balance entre las personas que salen del mercado de trabajo sea profundamente desequilibrada con el volumen de personas que logran entrar a él. Envejecimiento por un lado y jubilaciones muy numerosas, falta de natalidad y falta de personas en la base del mercado laboral por otro, lo cual hace crecer lo que los demógrafos llamamos la tasa de dependencia de una manera bastante fuerte. Esos son visados que se concederán por 2 años, son renovables, permiten la reagrupación familiar, y dicen los estados de la Unión que deben de realizarse con criterios
siempre éticos, para evitar que realmente el éxodo de cerebros, el verdadero brain drain, se convierta en un problema grave para algunos países emisores. Aquí tienen una diapositiva que a mí me produce un gran efecto. Quizás el continente que está sometido a un éxodo de cerebros más significativo sea el continente africano. Por supuesto que también en países latinoamericanos tenemos este problema muy extendido. Hay países en los cuales el éxodo de cerebros alcanza proporciones verdaderamente intensas. Un país tan cercano a este queridísimo país como es Haití tiene el 80% de sus personas cualificadas trabajando fuera del país en estos momentos. Y lo mismo ocurre en Guyana o lo mismo ocurre en Jamaica. Por supuesto que en muchísima menor proporción en otras partes, pero como les decía, el continente en el cual la fuga de cerebros alcanza proporciones más intensas es el continente africano y muy particularmente su parte subsahariana. Decía un periódico francés en una edición dominical de no hace mucho tiempo que en l'Île-de-France, esa zona compuesta por París y por su entorno, tenía más médicos de Benín, de ese país africano, que los que había en el propio Benín. Y eso mismo está ocurriendo en otros países africanos, porque el éxodo, además de ser intenso, está provocando la salida de aquellas personas que resultan más necesarias para los procesos de desarrollo de esas naciones. El éxodo de médicos, de enfermeras, de estomatólogos, de personal sanitario en general, que está saliendo de África es verdaderamente intensísimo. El éxodo de ingenieros especializados en la creación de esas infraestructuras que tanto necesitan esos países para su futuro desarrollo constituye también un gran motivo de preocupación. Y el éxodo finalmente de otra clase de personas que los países necesitan para salir de su postergación económica y social, que son los profesores universitarios, también se están yendo con intensidades verdaderamente fuertes. Además, un tercio de los estudiantes que se van de esos países a estudiar a otro país, básicamente europeo, en algunos casos americano, no vuelve a su país de origen. Y además esto está complementado con otro hecho grave, y es que para suplir el trabajo de esas personas en muchos de estos países hay que importar mano de obra extranjera igualmente especializada, que tienen que pagar a precios verdaderamente fuertes. Argelia tiene un cálculo que publica un estudio reciente de la UNESCO en la que se dice que cada estudiante universitario con una formación de posgrado le cuesta a ese país alrededor de $100.000 y que eso ha supuesto una fuga entre los años 1992 y 1966 de nada menos que de $40.000 millones, lo cual verdaderamente es una cifra importante. Y dice además ese estudio que en el África subsahariana anualmente los países tienen que pagar alrededor de $44.000 millones en concepto de salarios que se abonan precisamente a esos profesionales extranjeros que vienen a suplir a la mano de obra nacional que se ha ido fuera.
Decirles a ustedes las cifras, explicarles un poco los procesos no debe de ser suficiente. Por eso, en unos minutos y en esta parte final de mi intervención, yo lo que les quiero plantear es realmente quién pierde y quién gana en estos movimientos de personas cualificadas. Y permítanme decirles dos cosas previas. Yo creo que quien pierde son evidentemente los países de los que salen estas personas. Voy a dar por supuesto ese axioma porque realmente tiene esa condición. Pero al mismo tiempo quiero decirles a ustedes una segunda cosa complementaria. Tratar de impedir el éxodo de personas cualificadas es un intento absolutamente vano. Es como ponerle puertas al campo. No se puede evitar. A lo más se puede encauzar de una manera más correcta de lo que hoy lo está, pero ciertamente no impedir. Y en este sentido yo les voy a ser muy sincero y les voy a exponer muy brevemente cuáles son los que, desde mi punto de vista, son los efectos negativos más importantes. Quisiera también hablarles de algunos efectos positivos y quisiera, por último, ofrecerles algunas reflexiones de cómo se podría encauzar mejor este movimiento que acabo de definir como absolutamente inevitable. Yo creo que efectivamente el éxodo de cerebros supone una fuerte descapitalización para los países que los ven partir. Yo creo que estos países no logran aprovechar lo que en nuestra disciplina llamamos el dividendo demográfico. El dividendo demográfico es esa población joven, numerosa, que si se les diesen las oportunidades adecuadas en sus países de origen para educarles bien y para ofrecerles condiciones de trabajo adecuada, constituirían un motor fundamental del desarrollo socioeconómico de esos países que los poseen. Pero si el dividendo demográfico no está acompañado de estas medidas de oferta de una educación adecuada y de unas condiciones de trabajo igualmente correctas, ese dividendo demográfico deja de serlo y es una pérdida fundamental para los países que lo poseen. El mejor instrumento del desarrollo, sin duda alguna, créanlo ustedes, estoy convencido de que se lo creen, es la educación. Es ante todo la educación, que nunca podemos considerarla como un gasto corriente. La educación es siempre una inversión. De la misma manera que hay gente que dice que los males de la democracia, que como decía Sir Winston Churchill, es el peor de los sistemas políticos exceptuados todos los demás, de la misma manera que los males de la democracia se curan con más y mejor democracia, los males de la educación se curan con más y mejor educación. Y eso es absolutamente válido para cualquier país, independientemente del nivel que puedan tener. Además, hay dos problemas más que algunos países pueden tener. El éxodo de los más cualificados puede influir negativamente en las autoridades educativas de los países de origen y no hacer una apuesta sólida sobre la educación total. ¿Para qué? Para que se acaben yendo esas personas. Este es un peligro que lógicamente los países
deben de evitar, porque seguir produciendo buenos profesionales altamente cualificados, al final no todos se van y al final constituyen un instrumento del propio desarrollo interno de sus sociedades. A veces algunos países que estarían en la necesidad de elevar sus impuestos a personas con mayor poder adquisitivo no lo hacen ante el temor de que algunas de esas personas se puedan ir a trabajar fuera si las condiciones no son las adecuadas. Y corremos también el peligro de que el éxodo de cerebros actúe negativamente sobre los procesos de innovación, los procesos de emprendedurismo, la creación de nuevas tecnologías, la aparición de servicios sociales y de consolidación de las instituciones más sólidamente en aquellos países sometidos al éxodo fuerte de esas personas. Pero yo creo que al mismo tiempo que existen estos factores negativos, hay algunos factores positivos en el éxodo de los cerebros. Yo creo que uno de los que más debemos tener en cuenta en el corto plazo, porque yo diferenciaría el corto del medio plazo, es precisamente el envío de remesas por parte de estas personas, que son más intensas cuanto mayor es el nivel de cualificación que alcanza estos trabajadores y por lo tanto obtienen sueldos más elevados en los países de destino. Yo les quise traer aquí este cuadro que refleja los principales países receptores de remesas del año anterior al estallido de la crisis económica y que aborda este tema de las remesas desde dos perspectivas complementarias. Las columnas azules indican las cantidades que reciben en concepto de remesas los principales países con emigrantes fuera. Ahí ven ustedes que esas cifras, si son capaces de leerlas, están expresadas, son billions, no millions, son billion dólares USA, y por lo tanto ahí hay países como la India, como Filipinas, como México, etcétera, que tienen valores absolutos de remesas importantes. Pero fíjense ustedes en el cuadro complementario en color amarillo en este caso, en el que se refleja la participación de las remesas en algunos países en relación a su Producto Interior Bruto. Y ahí podrán comprobar como algunos países, y vean por ejemplo el caso de Haití, que bien cerca lo tenemos, en que esas remesas vienen a representar, solo las remesas, vienen a representar una quinta parte del total de su Producto Interior Bruto, llegando a algunos otros países, ciertamente de tamaño más pequeño, a porcentajes que se sitúan en el entorno del 30-35% del total de su Producto Interior Bruto. Con las remesas solo hay un problema, y el problema es que alcancen los ámbitos de distribución correctos, que alcancen los ámbitos de inversión, para lo cual, lógicamente, el Estado tiene que buscar los instrumentos que permitan sembrar esas remesas mediante los alicientes fiscales, los alicientes económicos o de cualquier otra naturaleza que permitan realmente que ese dinero no se gaste simplemente en bienes de consumo, sino que alcance niveles de inversión correctos en aquellos sectores que van a propiciar al fin y a la postre el desarrollo necesario de los países donde ese dinero llega. Y yo terminaría ofreciéndoles
algunas reflexiones de cómo podríamos aprovechar mejor ese movimiento que, vuelvo a insistir, he calificado de inevitable. Evidentemente, lo primero que habría que decir es que algunos países deberían de tratar de evitar que el éxodo fuera tan cuantioso, que se vaya el 1, el 2, el 3, el 4, el 5% de las personas cualificadas de un país a trabajar fuera, no constituye un problema especial. La tasa de reposición de esas personas no es especialmente complicada. Ahora bien, cuando en un país esa tasa de éxodo de personas cualificadas alcanza un 20% o más, ahí tenemos un problema grave. Esa tasa está comprometiendo seriamente el futuro económico y social de ese país. Y por lo tanto, aquellos estados que tienen porcentajes de esta naturaleza tienen que hacer esfuerzos muy especiales de retención de la mano de obra, de cierto control de la mano de obra que sale al exterior, ofreciéndoles las condiciones de trabajo y salariales correctas a su preparación previa. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero que no sea fácil hacerlo no debe evitar mencionar que esto se convierte en un factor básico para algunos países, en los cuales hay que buscar también procesos de lo que podríamos llamar la movilidad virtual, es decir, el trabajo incluso para el exterior sin tener que moverse de su propio territorio. Yo tengo aquí un dato que me parece especialísimamente significativo, que es el dato del teletrabajo en el caso de países como la India, en donde hay nada menos que 8 millones de personas que están creando y manteniendo software, lo que supone unas ganancias por ese único concepto de 8.000 millones de dólares anuales en exportaciones indias y con clientes en todas partes del mundo. Lógicamente, esta posibilidad pasa por ofrecer la base tecnológica adecuada para que esta actividad se pueda desarrollar. Yo no soy de los que teme la inversión extranjera, yo no soy de los que teme los procesos de deslocalización hoy tan frecuentes, porque suelen estar acompañados de evitación de salida de cerebros nacionales que se pueden quedar a trabajar en el marco de esas instituciones internacionales, o la llegada de nuevos profesionales en el marco igualmente también del trabajo ofrecido por esas empresas de carácter multinacional. Algunos gobiernos han intentado algunas otras medidas, pero no se puede decir que hayan tenido éxito. Algunos gobiernos han intentado recuperar, por ejemplo, la inversión en becas que hace con sus estudiantes si esos estudiantes se quedan a trabajar en el país de destino y no vuelven al país de origen. Hay intentos que son muy loables, pero tengo que decirles que hasta ahora eso realmente no ha funcionado correctamente. Lo que sí ha funcionado algo más y algo mejor es el pago de impuestos, porque mediante convenios firmados entre países receptores y países emisores, los impuestos que pagan esos trabajadores cualificados en el país de destino son distribuidos al país de origen en una proporción variable, lo cual permite ingresos que a su vez facultan a ese país para invertir esos impuestos
en actividades realmente productivas. Y por supuesto, algunos países deben de implementar políticas de recuperación de cerebros. Eso está funcionando bien ya en algunos casos. En algunos países asiáticos, en la India, en Tailandia y en otros casos, hay políticas que están funcionando más que razonablemente. Y eso permite la recuperación de personas que cuando vuelven con un bagaje, con una maleta llena de cosas positivas, porque vuelven con nuevos conocimientos, con nuevas herramientas, con redes sociales establecidas, con contactos que contribuyen a la reputación positiva de los países de origen, y con dinero que pueden invertir en la creación de riqueza allí de donde han salido. Eso, por ejemplo, en el caso de Tailandia, en el caso de la India, ha constituido recientemente un cierto éxito, y esos países, por supuesto, constituyen un ejemplo para muchos otros. Los países receptores, además, deben de practicar una política rigurosa y seria con sus trabajadores extranjeros. No pueden convertir el reconocimiento de sus títulos en un verdadero calvario. Y sé de lo que estoy hablando porque sé lo difícil que es en mi país el proceso de reconocimiento de un título a un estudiante extranjero, porque me tocó trabajar en ese ámbito algún tiempo y sé lo dificultoso que es esto, y estoy convencido de que hay que definir instrumentos que permitan aliviar los largos procesos de reconocimiento académico. Y por supuesto los países de destino deben de establecer políticas justas de pago salarial y al mismo tiempo de no discriminación en relación con los trabajadores nacionales que están desempeñando actividades que son iguales o que son muy parecidas. Yo creo que, por lo tanto, y les resumo muy brevísimamente los puntos básicos de mi reflexión, yo creo, decía firmemente, en primer lugar, que me parece que es preciso reconocer que hoy por hoy el movimiento de cerebros que está creciendo, que todavía va a crecer seguramente mucho más en el futuro, beneficia sobre todo a los países receptores, pero creo igualmente, les decía hace unos minutos, que tratar de impedir esta movilidad es una tarea que no va a conducir en realidad a buenos resultados. Yo creo al mismo tiempo que estos movimientos que tienen hoy por hoy beneficios indudables para esos países que los reciben, debería de tener igualmente buenos resultados a través de las buenas prácticas que se puedan definir, ante todo para los propios trabajadores, pero igualmente también para los países que les vieron salir. Y he tratado de ofrecerles algunas prácticas que se pueden poner en funcionamiento con el objetivo de conseguir que realmente los acuerdos internacionales entre países emisores y países receptores se conviertan en una práctica habitual y que a través de esa práctica se instrumenten los medios que permitan que esos beneficios que reciben los países que acogen puedan también ser tales beneficios para aquellos países que los han enviado y que al final, en definitiva, son los que, habiendo soportado los costes de formación, se ven privados
de los recursos humanos más valiosos que un país puede tener, que son precisamente esos trabajadores de alto nivel de cualificación. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.